Muy buenas y bienvenidos a El Tanto, la tertulia semanal de The Objective, y una semana más, ya saben, este periódico va marcando el ritmo, el paso de la actualidad. Vamos a hablar hoy con Ketty Garat, precisamente de la querella del Partido Popular contra el PSOE por presunta financiación ilegal, una querella, ya saben, fundamentada en las exclusivas de este diario de la semana pasada, concretamente en las que contábamos precisamente con la confesión de un socio de Aldama que aseguraba haber estado llevando a Ferraz bolsas con dinero en el año 2020. Por otro lado, vamos a hablar de por qué los agentes del CNI abandonaron precisamente el aeropuerto de Barajas cuando, en el momento del Delsigate, cuando Delcy Rodríguez llegó a nuestro país esa noche, también en el año 2020, ya saben. Enrique Morales nos va a contar los otros negocios que tiene Aldama, como por ejemplo la mediación en la venta de una vivienda de lujo, de un triplex, en la capital, en Madrid, que pertenece a un multimillonario venezolano. Pero, cómo no, vamos a hablar del fiscal general del Estado, de su imputación y de su enrocamiento en el puesto. Comenzamos ya. Y eso sí, antes de entrar en materia, estamos de enhorabuena porque esta semana la Asociación de Corresponsales de la Prensa Extranjera ha entregado a The Objective su premio anual de periodismo en reconocimiento a su independencia, investigaciones y primicias y audacias. Así que desde aquí muchas gracias por ese premio a la asociación, también a todos ustedes por leernos, por escucharnos, por leernos cada día, y a todo el equipo, por supuesto, que conforma este periódico y que está, como digo, sin duda marcando la actualidad y el día a día de la información de este país. Uno de estos compañeros de investigación de tribunales que también cuenta exclusivas y que viene haciendo un espectacular trabajo durante estos últimos años es aquí nuestro compañero Fran Serrato. Fran, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de estar otra vez aquí contigo. Igualmente, y enhorabuena por ese premio, enhorabuena a todo el equipo, a la gente que hace mesa, que no se ve su trabajo, a la gente que estará de baja porque ha tenido un niño, como el caso de Alberto Sierra, que ha hecho un trabajo estupendo, y trabajo desde el primero al último de los compañeros de The Objective, que algo estamos haciendo bien. Aquí hay, pues bueno, muchas opiniones personales en casos políticos, en casos judiciales, pero somos rigurosos, somos profesionales, aunque algunos nos acusan de ser cloacas, se sorprenderían a lo mejor de muchas cosas. No, sobre todo que vamos marcando, ¿no? Esos que acusan de ser cloacas, y se está viendo, está aflorando la información, está aflorando todo ese trabajo meticuloso que hacemos los profesionales de esta casa, está aflorando con esas informaciones diarias y confirmándose cada día, precisamente, pues bueno, lo último, ya saben ustedes, con ese informe de la semana pasada de la UCO, que prácticamente quien ha estado siguiendo nuestro periódico ya estaba enterado de todo lo que decía ese informe. Yo creo que los informes de la UCO y todas las investigaciones que están haciendo los medios y grupos de seguridad del Estado, los agentes judiciales, están dando la razón a The Objective. Por supuesto que aquí somos personas, somos profesionales, nos equivocamos, pero creo que estamos contando con rigor todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando, porque nuestra labor como periodista es fiscalizar al poder, y eso es lo que estamos haciendo. Ni tenemos una inquina hacia nadie, ni mucho menos. Hacemos nuestro trabajo como cualquier otro profesional de cualquier otro ámbito. Pues vamos precisamente, Fran, a contar en esta ocasión la situación del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz. Esta semana resulta imputado, corrígeme si me equivoco, que tú eres más experto en la materia, la primera vez, ¿no? Que es la primera vez que un fiscal general del Estado es investigado. El Tribunal Supremo ha abierto una causa por el tema de la filtración de los correos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una filtración que se hizo, defiende el fiscal general, para limpiar el buen nombre o el trabajo de los fiscales. Hay que recordar que un periódico de tirada nacional reveló que la pareja de Díaz Ayuso había recibido una oferta de la Fiscalía para llegar a un acuerdo. El novio de la presidenta había declarado que había cometido distintos fraudes, había hecho también falsedad documental, y sin embargo al día siguiente el fiscal general pidió que a sus fiscales subordinados que había que
mantener o tenía que mantener el relato, que era lo importante en esta cuestión, y pidió que se publicara, se enviara a los medios una nota informativa donde se detallaba pues todos los contactos que habían tenido el abogado de Alberto González Amador, que es el novio de la presidenta madrileña, de Díaz Ayuso, y la Fiscalía, y esto reveló que realmente quien pidió un acuerdo de conformidad, que se llama, fue precisamente el novio de Díaz Ayuso. ¿Qué pasa? Pues que González Amador se querelló contra el fiscal general porque en esa nota venían, o consideraba que venían, datos personales, datos confidenciales. Yo precisamente recibí ese comunicado. Me sorprendió porque no estoy acostumbrado a ver ese tipo de Es una de anomalía, tú que sigues este tipo de información, que yo creo todo que un fiscal general de Estado se mande ese tipo Yo no veo una anomalía porque el comunicado hubiese estado bien si el fiscal general dice que la noticia que publicó un medio de comunicación era falsa, y no hubiese entrado en detalles. Creo que se entró en detalles, y esto dejaba al descubierto diferentes datos de la persona, de un particular. Esto hay que recordarlo siempre, y es por eso por lo que el Tribunal Supremo ha abierto una causa para investigarlo. El gobierno dice que no tiene recorrido. Bueno, yo no quiero o darme las de adivino, no sé qué va a pasar realmente, pero sí es verdad que hay una ola de indignación entre la carrera fiscal, porque creen que un fiscal general que ha sido imputado, aunque García Ortiz en una entrevista con un medio de comunicación dijo que no está imputado, algo que en la televisión pública, en la radio pública, precisamente, los abogados consultando dicen que esto no es así, que él está investigado, que es la antigua figura del imputado. Y, por tanto, deberían, dicen los fiscales, o la mayoría de fiscales con los que hemos hablado, que debería dimitir. ¿Qué ha pasado estos días que se ha celebrado la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal? Pues en el primer cónclave, que son ambos órganos consultivos, en el primer cónclave, pues ha habido muchas voces discordantes, pero ha habido muchas más que han apoyado el enrocamiento, que el fiscal general siga en el puesto, porque precisamente es un órgano que lo conforman fiscales que han sido nombrados o por García Ortiz o por su predecesora, Dolores Delgado. En el Consejo Fiscal ha habido más voces críticas precisamente porque lo conforman 12 miembros y 9 de ellos son elegidos por los fiscales inactivos por un periodo de 4 años. Los otros 3 son el teniente fiscal y un secretario de la Fiscalía. Por tanto, es normal que en un sitio donde tú pones o nombras, designas a personas, esos estén a tu favor. Claro, es normal, pero deja un poco mal la situación, deja en cuestión una vez más la situación de la independencia judicial, de la separación de poderes. O sea, es una situación compleja en la que... Claro, hay una asociación, Rocío, que es la PIF, la Asociación de Profesionales Independientes de la Fiscalía. Es una asociación de las 3 que hay, la más minoritaria, que junto a la mayoritaria, en la Asociación de Fiscales, sí han pedido la dimisión de García Ortiz, y esta asociación precisamente habla de eso, que con qué autoridad ahora el fiscal general le dice a un subordinado qué tiene que hacer. ¿Cuál es la autoridad? García Ortiz, yo creo que se enroca porque es más fácil defenderse desde la institución que fuera de ella, aunque sí es cierto que si deja de ser fiscal general, seguiría siendo juzgado por la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque como fiscal jefe de sala también está aforado. El gobierno, ya hemos escuchado estos días, que ha loado el trabajo de García Ortiz. Yo esto no lo niego, es un gran profesional, de esto no hay duda, por eso está donde está, pero sí es verdad que hay una mancha, que es esta filtración, esto que ha sucedido con los datos personales del novio de Díaz Ayuso, y muchas veces hay otros políticos, hemos conocido casos de todo tipo, algunos son imputados, son investigados, luego resultan que se archiva la causa, que se les libera de todo. Pero sí es verdad que si se mantiene en el puesto, lo hemos visto con muchos políticos, pues daña mucho la institución, y ahí es donde van los fiscales críticos. Yo no me posiciono ni a favor ni en contra, porque mi única labor es informar. Yo solo cuento
la ola de indignación que hay en la carrera judicial. ¿Qué plazos hay ahora en su situación, Fran? Bueno, en los próximos meses el fiscal general va a ir a declarar ante el Supremo, será relativamente pronto. Y a partir de ahí comenzará pues las acusaciones populares que ejerce Manos Limpias y el Colegio de Abogados de Madrid, una serie de diligencias. Ya hemos contado en este periódico que, por ejemplo, Manos Limpias va a pedir el rastreo informático de todos los emails para saber cuándo y cómo le llegó la información al fiscal general y qué hizo con esa información. Entonces, pues bueno, ahora va a haber una serie de acontecimientos, de hitos, de diligencias que se van a pedir y bueno, no sé si el fiscal general se soportará la presión. Yo entiendo que sí, porque el gobierno está de su lado. Precisamente el ministro de Justicia ya estos días ha dicho que se está persiguiendo al fiscal, que tiene la labor de decir la verdad, de informar, y no se está persiguiendo al ladrón. También la vicepresidenta primera, Montero, ha salido al paso y ha dicho que García Ortiz lo único que estaba haciendo era defenderse de una mentira de Díaz Ayuso. Y bueno, realmente el fiscal general ha tomado una decisión acertada o no, pero que es legal, porque en ningún momento, ningún reglamento, ni siquiera el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal no contempla esta situación. Por tanto, no está realizando una ilegalidad. Ahora bien, un poco... Higiene democrática, igual ahí suspendemos un poco de nuevo. Por ejemplo. Entonces, ¿podríamos ver un desenlace en los próximos, antes de Navidad, de esta situación, calculas? No, yo creo que esto se irá más allá, sí. Y esto es lo que temen los miembros de la carrera fiscal, que durante meses y meses vamos a estar viendo una situación un tanto anómala, que es la palabra que usan. Erosionando la figura, erosionando la institución, porque al final te estás parapetando en esa institución para defender una situación tuya personal, de tu carrera profesional. Claro. Y vaya por delante que hay también una querella ante la Sala Segunda de APIF, de esta asociación que he mencionado antes, porque denunció o se quejó ante el Supremo de la falta de idoneidad de García Ortiz para ser renovado como fiscal general. Recordemos que el anterior mandato, que estuvo muy poco tiempo, porque fue después de marcharse Dolores Delgado, él a esta mujer, a la que le debía mucho, por supuesto, que seguramente sería muy amiga. De hecho, ambos fueron máximos dirigentes, portavoces de la Unión Progresista de Fiscales, que es la única asociación que no ha reprochado a García Ortiz que dimita, la ascendió a la máxima figura de la carrera fiscal, y esto el Supremo dijo que no se podía hacer porque era un desvío de poder. APIF, esta asociación minoritaria, fue al Supremo, dijo que cosas como esta le hacían carecer de idoneidad para el puesto, y precisamente el Consejo General del Poder Judicial, a finales de noviembre, antes de tomar el puesto, advirtió de que precisamente existía una falta de idoneidad, aunque el gobierno, como el nombramiento es discrecional, mantuvo su apuesta y García Ortiz volvió a ser designado fiscal general. Fran, compañero, muchas gracias por contarnos la situación del fiscal. Veremos, te seguimos leyendo, veremos cómo queda todo esto. Desde luego, cada día, como decimos, está en todo su derecho, los estatutos le permiten hacer lo que está haciendo y enrocarse, pero claro, la institución igual cada día va también erosionando en credibilidad, y los compañeros, a lo mejor el ruido va también creciendo. Lo iremos viendo y te seguimos leyendo. Se puede leer aquí en The Objective. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Saludamos ya a nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien. Pues muy bien. Semanas muy intensas, como estamos diciendo, y bueno, marcadas por las informaciones, marcada la actualidad, lo decía al principio, la actualidad prácticamente de este país está marcada por las informaciones que va publicando The Objective, que va publicando aquí nuestra compañera Ketty Garat, también otros compañeros, Teresa Gómez y otros compañeros de la redacción. Todo gira, ya lo saben ustedes, al caso Ábalos, caso Koldo, toda esta trama de la que llevamos ya varios años hablando, aunque ahora parece que está ocupando los titulares del resto de periódicos, pero es que vamos un paso más allá, porque la semana pasada, ustedes lo recordarán, lectores y oyentes de este podcast, publicabais una información
pues la verdad que bastante sorprendente, espectacular, que daba un paso más a todo lo que estábamos hablando, y era, bueno, ese testigo clave, ex socio de Víctor de Aldama, que reconocía haber, según él, llevado a la calle Ferraz bolsas con dinero. Se hablaba de 90.000 euros. Claro, todo esto ha desembocado, Ketty, en una denuncia, en una demanda del Partido Popular por financiación irregular, ilegal, hacia el PSOE. Y bueno, ya saben todos ustedes lo que está pasando, pero es que es lo que decimos, The Objective y vuestras informaciones marcando el hilo del día. Hay muchas cosas sorprendentes en todo el debate que se ha abierto a raíz de estas informaciones de The Objective en las que se nos está notando que llevamos 3 años investigando este asunto y que los personajes que aquí están en el entramado de esta organización criminal, que es como lo dice la UCO, pues no nos suenan de nuevas, ¿no? No nos suenan de hace pocos meses, sino de hace ya mucho tiempo. Digo que hay cosas que llaman la atención. Llama la atención, por ejemplo, que ahora la culpa de la corrupción o presunta corrupción, ya veremos, de José Luis Ábalos sea del Partido Popular, ¿no? Por poner esta querella. Es verdad que el Partido Popular ha ido un paso más allá de las informaciones que nosotros damos, en las que no hablamos en ningún momento de indicios de financiación irregular. Hombre, llama poderosamente la atención el carácter obsceno de que haya empresarios que se atreven a llevar bolsas de dinero, nada más y nada menos que 90.000 euros en 2 pagos en octubre de 2020, con una diferencia de 15 días entre el primer pago y el segundo. Me parece que esto, como poco, sí que ha lugar a una investigación judicial que permita dilucidar realmente hasta qué punto ese dinero acabó, como nosotros contamos en esas informaciones, en el bolsillo de José Luis Ábalos y no en la tesorería del Partido Socialista. La información que nosotros tenemos en este punto concreto es esa, que es dinero que va a parar al bolsillo de José Luis Ábalos. El Partido Popular dice otra cosa, dice que esto es un indicio de financiación irregular, pero bueno, algo que no sé si tiene el Partido Popular pruebas o no, y que puede parecer en principio descabellado si nos ceñimos solo a estas informaciones de los 90.000 euros, en las que el valor periodístico es indudable, que es una persona que se presta a reconocer este hecho, pese a que le autoinculpa en cierto modo. Y que da detalles muy concretos de cómo funcionaba esa trama de hidrocarburos. Y que lo relata sobre todo en primera persona, porque aquí hay otros medios de comunicación que evidentemente son informaciones periodísticas valiosas, que hablan de terceros en el entramado y que, o que hablan en tercera persona, relatan empresarios que otro empresario hacía determinadas cuestiones y cogía determinados dineros y los llevaba a no sé dónde. Y eso es relatarlo en tercera persona. Este nos lo relata en primera persona. Dice, yo fui el que compró el chalet y yo fui el que llevó el dinero. Y eso es un valor periodístico incalculable. Algunos, es otra de las cosas que me llama la atención del debate que se ha abierto en los medios de comunicación esta semana, y en el gobierno, intentan denostar nuestras informaciones diciendo que se trata de una fuente anónima. No es una fuente anónima. Una fuente anónima es un ministro dice, fuentes socialistas dicen, fuentes populares dicen. No. Esto es una fuente que no solo no es anónima, está plenamente acreditada su identidad, que adquiere un compromiso con un medio de comunicación cuando se presta no a contártelo en off the record, para que tú lo cuentes o para que no lo cuentes, simplemente para darte información de background, sino se presta al compromiso de grabar una entrevista en el que se le distorsiona la voz y se le oculta la imagen por miedo a represalias, por precisamente tratarse de lo que estamos hablando, una organización criminal que se atreve o cuyos principales personajes llegan hasta el punto de temer por su vida cuando se encuentran un coche tiroteado por otro empresario, con lo cual es perfectamente comprensible que haya empresarios que se han visto inmersos en este entramado, que se declaran estafados y que al temer precisamente las represalias quieran mantener oculta su identidad hasta que esto se judicialice y acaben siendo llamados a declarar. Yo creo que esto no es una fuente anónima, no es un testimonio anónimo, es una fuente absolutamente acreditada. The Objective ha demostrado y ha acreditado su identidad y sobre todo ha acreditado pues todo lo que nos ha relatado, porque
hay que recordar que del informe de la UCO, que ha sido una auténtica bomba en los medios de comunicación en la última semana, de 10 informaciones nuevas que nos aporta la UCO, 8 habían estado publicadas o se habían publicado con anterioridad en este periódico, en The Objective. Una de ellas nada más y nada menos que la relativa al chalet de la alcaidesa en Cádiz y a las reuniones que se produjeron previamente a esa compra de ese chalet a cambio de la concesión de una licencia de hidrocarburos, con lo cual ese es el debate yo creo más relevante. Y tercera cosa, ya última, que yo cojo carrete y ya no lo suelto, que me llama la atención de todo el debate suscitado esta semana. Hombre, ver a los miembros del gobierno hablando todavía de pseudomedios, hablando todavía de noticias falsas y de noticias fake. Ver a ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes en la sesión de control al gobierno en el Congreso con un papel con la noticia de The Objective de los 90.000 pagos y decir esto es una noticia falsa. Hombre, señor Bolaños, habría que preguntarse cómo puede ser una noticia falsa un testimonio directo a cámara. Una entrevista no puede ser una noticia falsa. Una entrevista puede ser el relato de una persona que dice la verdad o dice la mentira. Y como la mentira tiene las patas muy cortas y como hay 2 investigaciones judiciales que están asediando al gobierno y al Partido Socialista, veremos a ver quién dice la verdad y quién es falso. Si el ministro de Justicia o las informaciones y los testimonios que hemos recabado. De este entramado de corrupción, de todas estas cuestiones, ¿no?, que venimos hablando desde hace ya unos días, desde hace unas semanas, empiezan a aflorar casos que son de hace tiempo, que se ven en ese informe de la UCO también más desarrollados y que vosotros estáis investigando, llegando ya a hilar fino sobre ciertas reuniones. Hablamos, señores, del Seagate, ya lo hablamos también en el episodio de la semana pasada, porque estáis conociendo, estamos desvelando muchas más cuestiones sobre esa reunión de Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, de reuniones entre Zapatero y el presidente del gobierno, reuniones con Maduro, que hay mucho. Decíamos hace unos meses, esto es solo la punta del iceberg, pero es que está aflorando el iceberg poco a poco. De hecho, yo creo que son varios icebergs conectados entre sí. Y que la conexión, desde luego, es subterránea y no se podía ver desde arriba, ¿no? Pues sí, la verdad es que no sé qué pensarían precisamente los primeros que empezaron a investigar el caso del Seagate, Álvaro Nieto, entonces en Voz Populi, todo el equipo, Antonio Rodríguez y todo el equipo, Alberto Sierra, que estaban entonces allí, que ahora están aquí, si supieran lo que hemos ido atando poco a poco a raíz de que aparezca precisamente también el del Seagate en ese informe de la UCO que revela que el presidente del gobierno mintió, que conocía perfectamente porque autorizó, dio el placet con ese bien a la información o al aviso de José Luis Ábalos de que del Seagate venía a España y que se iba a reunir con ella, y luego las informaciones que aportamos en The Objective, que yo creo que son de primer nivel porque nos permiten conocer que Aldama o nos permiten aterrizar esa idea de Aldama como el nexo corruptor de toda esta concatenación de tramas solapadas. Aldama es quien redacta esa carta que adelantamos en su día aquí en The Objective en marzo de este año, hace 8 meses. Y que ahora sale en ese informe de la UCO también. Y que sale en el informe de la UCO, una carta de invitación. Redactada también, hay que decir, de aquella manera. Eso. Con 27 faltas de ortografía, nada más y nada menos. Lo de embestido con B es un nuevo concepto que pasará a los libros de historia. Pero bueno, es verdad que Aldama, desde su propio ordenador personal, dice la UCO, redacta esa carta de invitación a Delcy Rodríguez que firma el secretario de organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos. Esa carta que contamos hace 8 meses la aporta la UCO, la UCO, este es el error más común de las últimas semanas, la aporta la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y lo que sabemos es que esa carta se redacta sin saber, primero desde el ordenador personal de Aldama, se la envía a Coldo se la envía a Ábalos da el placet, da el ok, y sin saber que pesaba sobre Delcy Rodríguez un régimen de sanciones en la Unión Europea. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que lo que contamos esta semana en The Objective es, uno,
que hay una reunión prevista entre Zapatero, Pedro Sánchez y Delcy Rodríguez en una casa, en un chalet de la Embajada de Venezuela en Madrid, en el municipio de Moncloa Aravaca, una reunión que se quería hacer con discreción y en la que Delcy Rodríguez pretendía rebajar el apoyo a Guaidó que había concedido Pedro Sánchez un año antes, el 4 de febrero, en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, el año antes, en 2019. Algo que, por cierto, consiguieron, no unos meses y unos años después, sino apenas 5 días después, porque es cuando viene Juan Guaidó a España, el presidente legítimo, así lo calificamos en su día, y lo calificó el propio gobierno de España, y el presidente legítimo no es recibido por el presidente legítimo español, que era Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Se le otorga a esa visita un perfil bajo, le recibe Arantxa González Laya, la ministra de Exteriores, frente al amplio despliegue, a la amplia cobertura que le dan en el Partido Popular, que le recibe toda la plana mayor, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el entonces presidente Pablo Casado y varios miembros, varias autoridades en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, José Luis Martínez Almeida, el propio alcalde. Esto es relevante y además se hila, hay que decirlo también, con la información que aportan también esta semana nuestros compañeros del diario El Mundo, cuando explican que hubo una cena previa en la que se pactó precisamente ese encuentro y en la que es el hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, quien les pide precisamente que rebajen el apoyo a Guaidó. Todo cuadra, todo encaja. Lo único que hay que saber coger, incluir todas las piezas del puzzle, sean de The Objective, sean del Mundo, sean de quien sea, porque el periodismo está para eso, para encajar piezas, sean de quien sean. Esas piezas, pero poco a poco va aflorando esa verdad. Y también, claro, esto exige también el borrado, ¿no?, de esas cintas, para que no se vea qué ocurría, o sea, ese borrado de AENA, de las cintas en las que se veía pues precisamente a Delcy Rodríguez. Es otra de las informaciones más que relevantes que contábamos esta semana en The Objective, de la misma manera en la que sabemos cuál era la agenda, cuáles eran los encuentros previstos que se intentan ocultar desde ese momento en enero de 2020, básicamente para no evidenciar que el gobierno desconocía, o la cúpula del gobierno, el propio presidente, que esta mujer, la número 2 del régimen de Maduro, tenía vetada la entrada en la Unión Europea. Desde 2018. Desde 2018. Y lo desconocía. Eso, claro, ya forma parte de que te lo creas o no te lo creas. Porque... Sí. Pero bueno, precisamente con ese objetivo, básicamente lo que sabemos es que el entonces ministro de Transportes, de Fomento, de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, intenta borrar precisamente esa visita en la cual pues José Luis Ábalos acude para intentar apagar el fuego, para intentar arreglar el marrón de haber invitado él con su propia firma como número 3 del PSOE, como secretario de organización, a Delcy Rodríguez, tener prevista una agenda de 4 días, etcétera, etcétera. Acude él, acompañado de Koldo García, acompañado de Víctor de Aldama, confirmada esa presencia, y acompañado de un cuarto integrante que no se había desvelado hasta la fecha, Rubén Eladio, el llamado señor Lobo de José Luis Ábalos, el que borra el rastro de las cuestiones pues, que son preferibles mantener en la oscuridad. Lo que sabemos básicamente es que a raíz de esa visita y de esa larga noche durante 8 horas en las que intentan negociar con Delcy Rodríguez, en la que aparecen furgonetas en Barajas, en la terminal de autoridades al lado de la Sala VIP, en la que hay trasiego de maletas y en la que consiguen meter a Delcy en un avión con destino a Doha, en Qatar, pues se produce al poco tiempo, aproximadamente un mes, una visita del presidente de AENA, Maurici Lucena, en casa, en la residencia oficial del ministro Ábalos, en la calle Balbina Valverde número 6 de Madrid. Allí sabemos que Ábalos le exige a Maurici Lucena que se proceda al borrado ipso facto automático de las cámaras del circuito de seguridad de Barajas. Maurici Lucena se niega, el presidente de AENA dice que no puede hacer eso. El ministro se cabrea, manifiesta su enfado. Bueno, se produce una conversación subida de tono, según las fuentes que hemos consultado en The Objective, y a raíz de ahí, pues Lucena, el presidente del gestor aeroportuario, abandona la residencia oficial tras decirle al ministro: siento que se
enfade, señor ministro, pero yo no puedo hacer lo que me pide. Bueno, es una información de mucha relevancia, ampliamente contrastada y que nos lleva pues al tercer escenario relevante de todo lo que contamos en relación al del Seagate esta semana, que es básicamente lo que ocurrió y sobre todo con quién ocurrió en el aeropuerto de Barajas, con la presencia de qué fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, y porque unos estuvieron, ¿no? Y otros no estuvieron, y quién ordenó que no estuviesen, porque claro, el CNI directamente se retiró, ¿no? Según contamos esta semana en The Objective. Al final, Ketty, todo esto, como estás contando, es que es la profesión periodística, es un oficio, es un ir encajando piezas después de un trabajo de muchos años en este asunto, pero que va encajando todo, porque claro, ahora se sabe por qué no estaba el CNI allí, quién ordenó que no estuviese el CNI esa noche. Bueno, y qué es lo que permitió precisamente que se operara con mayor libertad. Hablábamos antes del trasiego de maletas, el movimiento de determinadas personas, la llegada precisamente de un inspector de policía, Rubén Eladio, de máxima confianza de José Luis Ábalos, que llega como avanzadilla del ministro, avisa de que va a venir el ministro y dice, ya me encargo yo, y se lo dice nada más y nada menos que a un teniente coronel de la Guardia Civil y que a un comisario de fronteras de la Policía Nacional, es decir, un grado muy superior al que tenía este inspector de policía. Y también se nos dice, de fuentes de inteligencia, que a los dos agentes del CNI que acababan de entrar y que tenían que hacer ese turno de noche en ese momento puntual, bueno, pues se les dice que se retiren. Y se les dice que se retiren justo antes de que hiciera su entrada el ministro José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas y antes de que aterrizara Delcy Rodríguez en ese aeropuerto de Barajas en un avión privado a las 00:12 minutos de ese día 19 de enero de 2020. Eso, bueno, pues permite que hubiera un punto ciego, igual que hablamos de las cámaras de seguridad, lo que grabaron, lo que no grabaron y lo que se tapó precisamente para que no veamos lo que se grabó, pues el no tener la presencia del Centro Nacional de Inteligencia, que es una garantía del Estado de Derecho, el que haya una orden de arriba, que no sabemos quién la da, nos cuentan las fuentes consultadas que es una orden gubernamental, pero nos impide, ya digo, un punto ciego, ver y fiscalizar qué es lo que estaba haciendo ahí, nada más y nada menos que todo un ministro del Gobierno de España, todopoderoso ministro del Gobierno de España y número 3 del PSOE, junto a su asesor personal, Koldo García Izaguirre, que no era nada más que un asesor personal, y junto a una persona que hasta la fecha, Víctor Gonzalo de Aldama, no había operado con las mascarillas y no había elaborado toda la trama de los hidrocarburos. Lo que era un consejero de Air Europa, pues varios meses antes de que se produjera el rescate de Air Europa. Y esta persona aparece allí y se mueve con total libertad cuando forma parte de una empresa privada que no tendría por qué bueno, pues, recibir el placet o la autorización por parte de los altos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que se moviera con total libertad e impunidad por la pista de aterrizaje ante la llegada de una mandataria extranjera que tiene vetada su entrada a la Unión Europea. Yo creo que es una información de máxima gravedad, como son las anteriores. O sea, es que se va sumando la gravedad y va acercando, como decías al principio, Ketty, va acercando las investigaciones al papel del gobierno actual, de ministros actuales, de personas que en el momento en el que de la trama no eran ministros, pero tenían otros cargos de responsabilidad, véase Francina Armengol, el presidente canario. Es mucho ruido ya el que hay. ¿Cómo está el PSOE? Te lo pregunto cada semana, pero es un poco para pulsar, ¿no? Porque ellos, parece que Pedro Sánchez sigue reafirmándose en su papel, pero claro, no sé si ya es creíble esa reafirmación. No, yo creo que no es creíble. Yo creo que estamos en una especie de huida hacia adelante, de aguantar a chaparrón, esperar a que la tormenta escampe, pero yo creo que esta tormenta no va a escampar. Esto no ha hecho más que empezar, no paramos de decirlo y suena con cierto impacto, pero es la realidad, es lo que nos están alertando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las que estamos hablando, lo que nos emana la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y lo que nos cuentan nuestras fuentes que nos han ido avanzando todo lo que luego, posteriormente, ha confirmado la Guardia Civil, con lo cual son
fuentes de máxima credibilidad, de máxima solvencia, y esto no ha hecho más que empezar. Yo creo que el eslabón de José Luis Ábalos, que vamos a ver seguramente la próxima semana cómo se va ya materializando esa imputación archicontada y archidescontada, porque es verdad que llevamos hablando de ella desde antes del verano. Sabíamos que en septiembre-octubre se iba a producir esta imputación. Ya vemos movimientos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, del Congreso, del Supremo. Queda elevar la exposición razonada, queda que el juez suelte la causa y la eleve precisamente al Supremo, que se inicie ese famoso suplicatorio, y queda pues el inicio de un proceso que yo creo que lo que va es a permitir que se afloren las conversaciones que ha mantenido José Luis Ábalos con los miembros del Gobierno con los que hablaba diariamente y que nos puede llevar a implicaciones a mayor nivel. Ketty Garat, como siempre, compañera, enhorabuena. Muchas gracias por contarnos todo tan bien y por tu trabajo y mucha fuerza, porque claro, esto no ha hecho más que empezar, pero tú llevas ya muchos años y mucho tiempo con esta información, trabajando muy duro con todo lo que eso supone, porque estamos hablando de temas muy complejos, así que nada, te mando pues eso, un abrazo y todo el ánimo del mundo. Enhorabuena también a Teresa Gómez, que es la también, sí. Cofirmante de estas investigaciones periodísticas, y la verdad que un orgullo de equipo, y con otros compañeros, por supuesto, que han ido avanzando otras cuestiones desde el equipo de investigación de The Objective y de tribunales como Fran Serrato, como Antonio Rodríguez, y la verdad que un orgullo que seamos la punta de lanza en estas investigaciones periodísticas. Gracias, Ketty. Y saludamos ya a Enrique Morales. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Rocío. Pues venimos de hablar con Ketty Garat largo y tendido sobre las últimas revelaciones, las últimas noticias que en exclusiva ha venido publicando esta semana The Objective sobre, bueno, pues ya lo saben, toda la trama Ábalos, trama Koldo, caso del Seagate, los nuevas relaciones y las nuevas informaciones que vamos conociendo a raíz de ese informe de la UCO y de lo que The Objective va investigando poco a poco y que nos arrojan un poco de luz, ¿no?, sobre lo que ocurrió esa noche, por qué los agentes del CNI no estaban, si se pidió ese borrado de las cintas de AENA, quién se reunió, con quién se iba a reunir Delcy. Ese programa de reuniones que tenía muy pautado, incluso se incluía esa posibilidad de José Luis Rodríguez Zapatero, una reunión también con el presidente del Gobierno. Finalmente ya saben que no fue así, fueron unas 8 horas las que Delcy Rodríguez, la venezolana, estuvo en el aeropuerto de Barajas, pero precisamente vamos, Enrique, a profundizar sobre ese papel, ¿no?, de José Luis Rodríguez Zapatero, del expresidente del Gobierno español durante muchos años, ya lo saben ustedes, muy relacionado con Venezuela, que poco a poco, bueno, pues se ha ido viendo cuál era realmente o cuál está siendo su papel de ministro de Exteriores en la sombra. Cuentas en tus informaciones. Muy bien, Rocío. No sé si todavía no nos sorprende el papel que ha tomado José Luis Rodríguez Zapatero, que el Gobierno dice que es a título personal en las relaciones con Venezuela, pues bueno, no es entendible. José Luis Rodríguez Zapatero tiene una línea directa con Nicolás Maduro y, por supuesto, con su vicepresidenta, que realmente es la ejecutora de casi todas las actividades que lleva el régimen fuera de España, ¿no? Recordemos que Delcy pactó con Aldama pues la llegada de oro, la compra de oro, estuvo presente, por supuesto, en Barajas, con el tema de supuesto rescate de Europa y la deuda que tenían pendiente. Y en el caso de Rodríguez Zapatero, aunque el Gobierno insiste en que va por libre... Que lo hace todo a título personal, pero claro, ¿hasta qué punto puedes hacerlo a título personal perteneciendo al Partido Socialista y habiendo sido presidente del Gobierno de España? Efectivamente, Rocío, una vez que dejas el Gobierno, bueno, yo creo o pienso que lo mejor es apartar definitivamente, ¿no? Porque incluso yo creo que en algunos momentos puede perjudicar sus decisiones, sus relaciones, su silencio, por ejemplo, con las últimas elecciones de Venezuela, que él supuestamente fue supervisor de los resultados, que por cierto que nunca se llegó a presentar Maduro.
La última noticia que hemos publicado en The Objective hace referencia a su papel exterior, ¿no? Hay un diputado de UPN, catalán, que insiste mucho en los viajes que realiza Zapatero, ¿no? La última respuesta del gobierno, cuando menos es sorprendente, ¿no? Sí reconoce, ¿no? Viene a reconocer por lo menos un papel. Por lo menos reconoce que hay un viaje que sí que le han encargado, ¿no? Pero además fue polémico, ¿no? Fue el funeral de Jacques Chirac en 2019, ¿no? En ese momento parecía que nadie del gobierno está dispuesto a acudir a un funeral de Estado, ¿no? En el que estuvo presente Putin, estuvo presente Bill Clinton. Los presidentes de Alemania, de Italia, pero España no fue Sánchez, ¿no? Entonces el gobierno decidió encargárselo a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Quedamos bastante mal porque bueno, era un acto muy importante, sobre todo para los franceses, y bueno, es decir, relegamos a una persona de tercera, en ese caso, porque aunque fue presidente del gobierno, ya no tiene ningún papel en España para representarnos, ¿no? El diputado de UPN ha seguido insistiendo en estos viajes. También ha preguntado por los viajes que ha realizado Zapatero a Bolivia, si están financiados con los presupuestos y tal, ¿no? Pero, como siempre, el gobierno se limita a respuestas cortitas, a veces sin sentido, y que no aclaran nada. Es esa figura que siempre está presente, que sí que es verdad que lleva, hay que decirlo, un tiempo un poco desaparecido. Claro, pero coincide, Rocío, con las elecciones. Claro, con las elecciones, ¿no? Con digamos, el amaño que se ha hecho a las elecciones. Con la complicada situación, claro, que vive el país social. Claro, pero fíjate, él va por libre, ¿no? Pero él sí fue capaz de intermediar para que venga a España Edmundo González. Y parece que ni siquiera se había enterado el ministerio, ¿no? Todo es sorprendente y tal. El caso es que el ganador de las elecciones está en España, cuando tendría que estar presidiendo Venezuela, y Zapatero es responsable en buena medida de esto, ¿no? Entonces, lo que digo es una cosa que yo difícilmente puedo asimilar en otros países. Estamos hablando del Seagate, profundizando, ¿no? En todas las cosas que parece que no tienen que ver, pero que poco a poco, como hablábamos con Ketty, se va haciendo un puzzle, se va tejiendo esa tela de araña, se va construyendo ese puzzle con diferentes piezas que ya llevamos muchos meses analizando aquí en The Objective, aquí en Al Tanto, sobre, pues eso, el papel de Venezuela, el papel de Zapatero, el papel de Aldama, de Víctor de Aldama, también relacionado con Venezuela. Esta semana contáis en The Objective, tanto tú como nuestro compañero Fernando Tadeo, la mediación, un nuevo trabajo de Aldama, porque hay que reconocerle a Aldama que no paraba, o sea, que no paraba de hacer cosas, conseguidor de la trama, el equipo de fútbol, el hombre también se dedica al mundo inmobiliario, vendiendo para un millonario venezolano un piso de lujo en la capital. Cuéntanos. Claro, efectivamente, es sorprendente también de Aldama, Víctor de Aldama, un empresario desconocido antes de que llegase el gobierno socialista, y que ahora se ha convertido, según los informes de la UCO, como el nexo corruptor, ¿no? Entonces, esa noticia, pues bueno, realmente no entra dentro de la corrupción, ¿no? Pero sí que nos da una imagen del poder y del papel que ha desempeñado de Aldama, sobre todo con los vínculos en Venezuela, ¿no? Contamos que él incluso ha enseñado un triplex que se vende aquí en la calle Claudio Cuello 73, espectacular, ¿no? Es un edificio más moderno. 14 millones de euros, ¿no? Pues sí, 14 millones que ya reformado, saldría por unos 14 millones y tal. Es verdad que el edificio no es el que estamos acostumbrados a ver aquí en el barrio Salamanca, es algo más moderno, y la reforma profunda que implica tener piscina privada, invernadero, 6 trasteros, una decena de plazas de garaje. Entonces, él trabaja en la venta de este inmueble, que imagino que también se llevará a una comisión, no lo dudes, para un empresario venezolano, Omar Farías,
que, bueno, curiosamente estuvo muy relacionado con Banco de Madrid y que el Banco Andorrano, bueno, pues es que supuestamente servían para el lavado de dinero y todo esto. Además, Omar Farías está muy vinculado al régimen. Nuevamente está muy vinculado a Delcy Rodríguez y a todos los mandatarios de Maduro. Claro, vemos, como dices tú, esto es una noticia que puede parecer una curiosidad, pero claro, que muestra cómo Víctor de Aldama poco a poco va tejiendo su círculo de confianza, de relaciones, Hidalgo, Begoña Gómez, Ábalos, Delcy Rodríguez, este empresario, al final va tejiendo su red Así es. Y sus tentáculos van llegando a diferentes aspectos. Lo mismo vende mascarillas que te vende un triplex en el papel de Salamanca. Claro, o te consigue una licencia de hidrocarburos o simplemente pues eso, habla con un empresario en República Dominicana para que lave dinero. Entonces, estos lazos pues no dejan de inquietar porque eso, un empresario que hasta ese momento no era nada relevante, pues consigue llegar a los niveles más altos, relacionarse con magnates, relacionarse con empresarios de todos los sectores y su carta de presentación, pues sus contactos con el Ministerio de Transportes, su facilidad para relacionarse con otros ministerios. Y también, pues bueno, un título honorífico que le dieron de cónsul honorario o también su papel como asesor de Air Europa, que supuestamente serviría para conseguir el rescate. Conseguido también, contabas la semana pasada, de rutas, precisamente con Air Europa y como comentabas en tus noticias la semana pasada, con el nuevo gobierno español, lo que se quiera, decía Víctor de Aldama, según ese informe de la UCO. Fíjate lo seguro que estaba. Prácticamente acababa de conocer a Koldo, pues digamos su lazo con el Ministerio de Transporte a través de su hermano, que era escolta de Ábalos, Rubén de Aldama. Entonces, a los pocos meses, ¿no? Ya tenía tal confianza que él decía que con el gobierno de Pedro Sánchez, con el nuevo gobierno, porque esto estamos hablando de finales de 2018, cuando menciona esas palabras, estaba todo hecho. Y que vamos, que él no les escapaba a nadie del Ministerio de Transporte, ¿no? Una forma de actuar que posiblemente es lo que ha propiciado que esté en todos los fregados. Sí. Y no sé si también ha propiciado finalmente su detención, porque claro, al final, al margen de que todas las ilegalidades o presuntas ilegalidades, ¿no?, que se están investigando y que el juez determinará, porque hay que recordar que Víctor de Aldama está en prisión, claro, al final tantos movimientos es que... Claro. Es que su red de empresas, la UCO deja claro que estaba muy bien diseñado, sobre todo en lo de los hidrocarburos. Él nunca aparece, o aparece en muy pocas empresas como administrador o como accionista, pero sí que tiene un grupo de empresarios que es, digamos, el que les hace el trabajo sucio, sus testaferros, ¿no?, que aparecen, pero no solo aquí en España, en República Dominicana, en México, aparece en un montón de empresas. El problema es que su diseño hace que la UCO no haya conseguido, por ejemplo, en el caso de hidrocarburos, saber exactamente cuáles son sus empresas. Sí sabe cuánto ha podido defraudar, que son en torno a 70 millones de euros. Claro, pero ahora Enrique está en prisión. Sí. La duda es un misterio. Largará, contará más cosas en esta situación, porque el panorama ya le han informado que le espera, puede ser o muy difícil o difícil. Entonces no sé si en esta situación se verá este personaje que hemos ido dibujando y conociendo a través de vuestras crónicas. ¿Tú qué crees? Esto ya es opinión. Sí, no, efectivamente es opinión, pero da la sensación de que hay mucha gente que tiene miedo de que de Aldama empiece a hablar, ¿no? ¿Qué puede conseguir de Aldama? Pues de Aldama puede conseguir unas condenas más suaves, ¿no? En cualquier caso, está demasiado metido en demasiados líos como para preocuparse
preocuparse de otras cosas, ¿no? Pero es posible que sí, que empiece a mandar señales, ¿no? Bueno, nosotros no, nuestra compañera Ketty Garat y Teresa Gómez dieron una información muy, muy interesante sobre un aviso que recibió, ¿no? Nadie sabe quién ha podido ser, ¿no? Pero desde luego sus vínculos y sus amistades en España y fuera de España, pues hacen también en algunas ocasiones lo peor, ¿no? Claro, y precisamente hablábamos hace unos minutos con Ketty Garat sobre este asunto. Es que estamos hablando de gente peligrosa. Claro. Precisamente hablábamos con nuestra compañera sobre pues esa querella del Partido Popular a raíz de nuestra información, de la información de Teresa Gómez y de Ketty Garat sobre, bueno, pues ese testimonio de un socio de Aldama que presuntamente decía que llevaba dinero, ¿no?, a la calle Ferraz, además de contar otras muchas cosas en detalle y en primera persona. Se justificaba, ¿no?, todo este ruido que está habiendo en esa crítica al Partido Popular por esa querella. No, es que es anónimo, no, el señor no es que sea anónimo, el señor está bien acreditado con respecto a la información de nuestras compañeras. Lo que pasa que se le ha distorsionado la voz, se le ha tapado la imagen por, precisamente contaba nuestra compañera, miedo a esas represalias del mundillo en el que estamos hablando. Claro, el miedo es muy lógico, ¿no? A mí me parece que es lógico que tenga miedo, y me parece un valiente pues ser testigo o dar fe de las cosas que sucedieron, ¿no? Yo creo que poco a poco ese tipo de personas relacionadas de alguna forma con la trama empezarán a hablar. Y lo que comentabas tú antes, yo no dudo que con la presión y estando en la cárcel, que desde luego no es agradable, Aldama puede empezar a sacar muchos trapos sucios, ¿no? Y veremos por dónde sale. Lo veremos, y ya saben ustedes, lo podrán leer todo al detalle aquí en The Objective, también en nuestro Al Tanto. Muchas gracias, Enrique. A ti, Rocío. Y muchas gracias a todos ustedes. Disculpen por la voz y la tos, ya saben, situación de esta época del año. La gripe, pero muchas gracias una semana más por escucharnos. Ya saben, pueden encontrarnos en nuestro periódico, en www.theobjective.com, también en todas nuestras redes sociales y en su plataforma favorita de podcast. Muchas gracias, un abrazo.